work. Ahora bien, respecto a los celos y la cosificación, para tener claridad es necesario llamar al sentido común. Una cosa es presumir que se tiene una pareja, una persona bella físicamente como pareja, pero otra muy distinta es pretender acreditar una cosificación y un ciclo de violencia que no existe. Now, with respect to jealousy and objectification, it must be made clear that it is necessary to bring common sense. One thing is to presume to brag about when you have a beautiful person as a relationship, as a partner, but quite another is to try to prove and to objectify and call it a cycle of victim, a cycle of violence, which does not exist. Sentir celos puede entenderse como señal de inseguridad, de incomodidad, de alarma, o como se ha llamado popularmente hoy en día, las red flags, que son signos de alerta y atención. Feeling jealousy may be understood as a sign of insecurity or discomfort, of alarm, or what has been popularly called today as red flags, which are signs of alert and attention. Pero que no implican estricta y necesariamente que por sentir o expresar celos ya se acredite en medida alguna un ciclo de violencia, por lo cual solicito no se tenga acogida a lo manifestado por la delegada del Ministerio Público en este tema, en este tópico. But these actions do not strictly and necessarily imply that feeling or expression of jealousy constitute a cycle of violence, and to any extent, for which I request that this suggestion, this presentation by the public ministry may not be accepted by this court. Pues la perspectiva de género no puede basarse en suposiciones ni creencias propias de la delegada, distante de lo argumentado por la Fiscalía. Because a gender perspective cannot be based only on the assumptions of the delegate of the public ministry or her beliefs in this case, and it is far from what was argued by the prosecutor's office. Comprendo claramente la protección y el enfoque de género, pues la mujer es sujeto de especial protección, merece especial protección, merece una evolución y un cambio en el entorno social en pro de una igualdad material. I do clearly understand the protection and gender perspective, because women are subject to special protection, and they do deserve special protection. They do deserve an evolution and change in the social environment in favor of material equality. Protección especial materializada con una de las mayores penas que existe en el ordenamiento colombiano, como lo es el homicidio de una mujer, mejor conocido como feminicidio. Pero esto no puede ser motivo para apartarnos de la realidad presentada y argumentada en este caso. Special protection is to be materialized with one of the highest penalties that exist in Colombian legal system, and that is the homicide of a woman, which is better known as feminicide. But this cannot be a reason to depart from the reality presented here and argued in this case. Volviendo con la inferencia razonable, la cual se tergiversó claramente. Returning to reasonable inference, which was misrepresented. La inferencia razonable no implica asumir como hechos aspectos completamente marginados de la realidad y que no han sido objetos de la imputación, objetos de imputación en la presente diligencia. Reasonable inference does not imply assuming facts completely and completely marginalizing some other aspects of reality that have not been the object of the indictment in this proceeding. Dicha inferencia razonable se ve afectada al momento
de pretender afirmar hechos futuros. This reasonable inference is affected when trying to affirm future facts. Es donde se evidencia la falencia del ente acusador y de la representación de víctimas, pues la inferencia de hechos futuros o agregarle emociones propias a la inferencia resulta vulneradora de la presunción de inocencia, además de, a criterio de este defensor, errada. This is when there have been some flaws by the prosecution, because one of the representation of the victims and for the inference of future events, they add the emotion as an inference, which is a violation of the presumption of innocence. And in the opinion of this defender, it is wrong. Difiere la defensa respecto a lo manifestado por el representante de víctimas, entre otras cosas, al señalar que este lamentable evento se genera por el simple hecho de la víctima ser mujer, ya que, si bien es cierto, nos encontramos frente a un lamentable caso de feminicidio, no se ha presentado evidencia ni se ha declarado que este ocurriera por el simple hecho de ser mujer. Su señoría. This defense. Sí, señor apoderado víctima. Su señoría, es que tengo una inquietud. Es que acabo de escuchar a el intérprete que acaba de hacer la manifestación de la representación de víctimas cuando todavía el abogado defensor no la había hecho. Entonces, para que tengan cuidado con eso, porque me imagino que el intérprete tiene un documento escrito con la intervención del señor defensor, pero el intérprete se adelantó a lo que había dicho ya, o a lo que todavía no había dicho el defensor. Muchas gracias, su señoría. Bien, creo que él señaló algo de hechos futuros o emociones propias por parte de la apoderada víctima y el delegado de la Fiscalía. No sé si sea en ese punto que el señor intérprete hizo manifestación a la apoderada de la víctima. O sea, ahorita lo... El señor defensor nos puede señalar si eso fue la exposición. No, señor juez, lo que pasa es que se generó la confusión porque evidentemente en dos argumentos o ideas separadas se hace nombramiento al señor representante de víctimas. Entonces tal vez por eso se pudo haber generado la confusión, pero considero que estamos en línea, sin embargo pues tendremos atención a lo que ha manifestado el señor apoderado. Bien, pueden continuar. Estamos en este. Can I understand what just happened here? Mainly, the attorney of the victims said that although I've been following the same guideline, that maybe I went ahead a bit, but it was not such thing because the same idea appeared in two different arguments. So he said that maybe I was going before, I was going in advance, which is not the case. So this defense differs from what has been presented or has been expressed by the attorney of the victims, because although it is regrettable for the fact that the victim is a woman, it is true that we face the regrettable case of feminicide. There is no evidence or such act has not been declared, because that this murder happened because she was a woman. La Fiscalía General de la Nación se ha acogido a los tres requisitos que contempla el Código de Procedimiento Penal en su artículo 308. The General Prosecutor's Office has adopted the three requirements that the Code of Criminal Proceeding contemplates in Article 308.
Y frente a la solicitud de medida de aseguramiento, se ha presentado como jurisprudencia la sentencia C469 de 2016, agregada también por Ministerio Público y Representación de Víctimas. And regarding the request for a preventive security measure, there has been, as a background, presented the jurisprudence by sentence C469 of the year 2016, which was, Lo cual no se encuentra debidamente sustentado, al menos en dos de dichos requisitos. has not been supported, at least in two requirements. Respecto al primer requisito, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Regarding the first requirement, that is that the measure for the indicted for the detention is that it is necessary to avoid that the indicted party obstructs the due course of justice. No se ha acreditado de manera idónea algún tipo de entorpecimiento procesal. Por lo tanto, se debe sostener y explicar de nuevo lo que consagra el artículo 308. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción a la justicia, tal como lo indica el parágrafo primero del artículo 308. And thus far, there has not been any proof of procedural hindrance or hindering. Therefore, what is enshrined in Article 308 must be brought here to memory once again. The provisional legal classification against the indicted party will not in itself determine or be a determinant to infer the risk of obstruction of justice as indicated in the first paragraph of Article 308. Este aspecto puede que suene contradictorio, pues se podría guardar congruencia entre el señalado procesal y el delito de ocultamiento de pruebas. Sin embargo, este requisito debe analizarse hacia riesgo futuro, no hacia el pasado. This aspect may sound contradictory, since it may agree with since it may agree with what is shown by the procedural aspects and the mode of concealment of evidence. However, this requirement must be analyzed towards the future risk, not regarding the past acts. Es decir, cuando se pretende acoger este argumento, se debe entender que la medida cautelar aplica a presente y futuro, y el delito imputado de destrucción, supresión y ocultamiento de pruebas versa sobre un hecho ya sucedido. In other words, this argument, if it is to be accepted, it must be understood that the security measure, the preventive security measure, applies only to the present and future, and the crime of destruction and suppression and concealment, hiding of evidence deals with an event that has already happened. Por lo tanto, si nos sostenemos en la conducta propiamente como razón para aplicar este requisito, estamos incurriendo en una contradicción normativa, ya que justo por esta razón se hizo una imputación. And therefore, if we rely solely on the conduct itself as a reason to apply this measure, we are entering into a regulation contradiction, since it is precisely for that reason that the indictment was made. Respecto al segundo requisito, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. And regarding the second requirement,
that the indicted party constitutes a danger to the safety of society or to the victim. Siguiendo los lineamientos del artículo 310, mi representado no forma parte de ninguna organización criminal. And following the guidelines of Article 310, my client is not a part of any criminal organization. Pese a que se señala en dicho artículo sobre el número de delitos y su naturaleza, debemos recordar, como ya se indicó anteriormente, la gravedad de la conducta no debe considerarse en sí misma. Despite the fact that such article indicates that the number of crimes and their nature, we must remember, as was done before, that the seriousness of the conduct should not be considered in itself. No existen sentencias condenatorias, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, así como en ninguna de las demás circunstancias que establece la ley. Since there are no convictions, neither in Colombia or in the United States, as there are no other circumstances established in the law. Por último y no menos importante, respecto a la seguridad de la víctima, este aspecto sería aplicable a la familia o bienes de la víctima. Al respecto, se debe señalar que mi representado no tiene relación o comunicación con ellos, por lo cual no se acredita que efectivamente existan motivos fundados que evidencien un peligro para la sociedad o la víctima. And lastly, but of no less important as regard to the safety of the victim, this aspect would only apply to the family or asset of the victim. In this regard, we should take note that my client has no relationship or communication with them, for which, and there has not been proven, therefore, any proof, therefore, that there is a danger to society or the victim. Ahora bien, sobre el tercer requisito, es importante hacer mención que la interpretación brindada por el delegado de la Fiscalía se va a presentar la siguiente antítesis. Now, regarding this requirement, it is important to mention that the interpretation provided by the General Prosecutor's Office presents the following contradictions. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso. That it is probable that the indicted party will not appear during the process. La no comparecencia del imputado al proceso, pese a lo que parece obvio, no es probable que mi representado deje el país, ya que su pasaporte le ha sido decomisado y ese es su único documento de identidad válido a nivel internacional. As regards the non-appearance of the defendant in this process, despite what seems obvious, it is not probable that my client will leave the country, since his passport has been seized, has been confiscated, and that is his only valid international identity document. Por otra parte, el destino de viaje de mi representado, acorde con su declaración, y sin que esto implique autoincriminación. On the other hand, the travel destination of the defendant here, according to his own statements, and without implying any self-incrimination, estaba previamente programado antes de los lamentables sucesos, pues como se puede evidenciar en el pasaporte de mi representado, con los sellos de migración de dicho país, es un destino habitual del señor Poulos, pues tiene intereses allí. As it had been previously scheduled beforehand and before the unfortunate events that happened, because as it can be seen in the passport of the defendant with the seals of the migration agency from that country, it is a regular destination of Mr. Poulos as he has interest there. La forma en la que salió del país fue de manera legal. Así que esto muestra que sin su pasaporte la posibilidad de salir del país está realmente limitada. The way to leave the country that he did
was legal. So without his passport, his ability to leave it once more is limited in reality. Ahora bien, respecto al arraigo, mi representado no registró un arraigo en Colombia, pues lo tenía en Estados Unidos. Sin embargo, como se puede observar en los elementos incautados, se encontraban todos los documentos relevantes para él. Now, regarding community ties, my client does not possess any such ties in Colombia, since he does have such ties in the United States. However, as it can be seen in the items that were seized from him, all his relevant documents for him he was carrying. Su tarjeta de seguridad social, lo cual en Estados Unidos es el documento más relevante, como lo es en Colombia la cédula. Asimismo, todos los elementos de valor e importancia para él, pues su intención era radicarse en Colombia. He was carrying with him his social security card, which in the United States is his most relevant document, like the Colombian ID in this country. Likewise, he had all elements of value and importance to him, given that his intention was to settle in Colombia. Establecer arraigo en Colombia, aparentemente, con la señorita Trespalacios. Lastimosamente, aunque estos elementos fueron incautados al momento de la captura, no fueron exhibidos. And he intended to establish such ties in Colombia, and apparently with Ms. Trespalacios. Unfortunately, although these items were seized from him at the time of his arrest, they have not been presented in this case. Los videos que ha mostrado la Fiscalía, así como los elementos materiales probatorios que se han exhibido en las presentes diligencias, las ha visto todo el país, por lo cual la vida e integridad del imputado está en riesgo. The videos that the prosecutor's office has presented and all the evidence elements that have been shown during these proceedings have been seen by the whole country, for which the life and integrity of the defendant here is at risk. Asimismo, se ha referido el ente acusador en su sustentación sobre riesgos posibles a futuro, fundamentando la medida. Sin embargo, estos no deben ser determinados de dicha manera. In the same manner, the prosecutor's office has referred about future possible risks on the basis to support the measure requested. However, this risk should not be determined in this way. Puesto que las características que rodearon los hechos se prestan para varios tipos de interpretación, pero no para afirmar de manera determinante los sucesos inciertos que pudiesen suceder o no. Because the features that surrounded the facts of the events lend themselves to various types of interpretation, but they do not definitely assert those events which are yet uncertain that could happen or not. Señor juez, si bien es cierto, se cumplen factores objetivos para la imposición de medida de aseguramiento, existen factores subjetivos que se deben tener en cuenta y solicito respetuosamente se tengan en consideración al momento de decidir la información a presentar aportada por el imputado y que es su deseo dar a conocer sin que esto vulnere sus derechos y que no se contemple como una autoincriminación. Your Honor, although it is true that several objective factors are met for the imposition of the preventive security measure, there are also subjective factors that must be taken into account. And I respectfully request that they be taken into consideration when making the decision. And these other factors are that the information to be presented, provided by the accused, by the defendant party here, and it is his wish to make it known, without this violating his rights and without
it being considered as self-incrimination. Los orígenes de mi representado provienen de Grecia y Turquía. Por esto, el apellido Poulos. The origins of the party I represent are from Greece and Turkey. For this reason, he has his surname Poulos. Mi representado es padre de 3 menores hijos, uno por los cuales luchó arduamente por su vida contra el cáncer. Incluso por esta labor fue llamado al Estado de la Unión y a ser honrado en la Casa Blanca por su vocación en el tratamiento del cáncer de su hijo y por ser un padre modelo. My client is the father of 3 underage children, for whom he fought hard. In one case, for the life of one of his sons who fought against cancer. Even for that work, he was called to State of the Union to be honored at the White House for his vocation in the treatment of his son's illness, and therefore being named a model father. Su vínculo con la madre de sus hijos se sostuvo por 13 años, donde no existió ninguna queja ni problema de gravedad o de celos con su pareja en Estados Unidos. His relationship with the mother of his children was sustained for 13 years, and during that time there were no complaints or any serious problems of jealousy with his partner in the United States. Sus padres son adultos mayores. His parents are elderly, an elderly couple. No tiene ningún tipo de antecedente penal ni en Colombia ni en Estados Unidos. He has no criminal record of any kind, neither in Colombia or in the United States. Mi representado no cuenta con nadie en Bogotá para sufragar sus gastos ni prestarle apoyo en caso de mantener la privación de su libertad. The defendant has not anyone in Colombia to cover for his expenses or to provide for him with support in case he continues to be deprived of his liberty. Asimismo, tiene una carrera de servicios financieros sin una sola queja en 14 años. Also, he has a career in the financial service industry without any complaint in his 14 years of experience. El señor Poulos ha viajado por el mundo y, como le expliqué anteriormente, ha ido en repetidas ocasiones a Turquía. Mr. Poulos has traveled around the world, and as I mentioned before, he has visited in several occasions Turkey. Existe una seria preocupación por la seguridad del señor Poulos, pues no se puede tener plena confianza en una prisión regular. There are serious concerns for the safety of Mr. Poulos, as it is clear that there is no safety and confidence in a regular prison establishment. Dentro de los elementos materiales incautados, aunque no se evidencia, un momento, digo esto mejor. Dentro de los elementos incautados, aunque no fue expuesto, se encontraba un cofre que guardaba un anillo. Within the elements that were seized, and although it was not presented, there was a box which kept a ring. Ya que se han hecho interpretaciones sobre todo lo visto, también se debe hacer interpretación sobre esto. Mi representado tenía una excelente vida en Estados Unidos. ¿Para qué renunciar a todo? Although there have been many interpretations about everything in this case, there must be also an interpretation about this. My defendant had an excellent life in the United States, so why give that up? Mi representado tenía una especial relación con la víctima. La amaba y pretendía organizarse con ella. Si trajo consigo todas sus pertenencias de valor, como ya lo indiqué anteriormente, mi representado no vino a Bogotá para asesinar a alguien, vino a estar con alguien que amaba. The defendant had a special relationship with the victim. He loved her and intended to settle with her, and brought all his belongings
and valuable items with him, as I have already indicated previously. The defendant did not come to Bogotá to murder someone. He came to be with someone he loved. Para mi representado, permanecer en el país es relevante. Él tiene una buena reputación en Estados Unidos. Permanecer en Colombia es la única forma para limpiar su nombre, lo que espera demostrar con la evidencia que aporte mi representado al proceso. For the defendant, it is relevant to remain in the country. He has a good name and reputation in the United States, and remaining in Colombia is the only manner to clean his name through the evidence that he intends to bring to this process. Bien, retomando la argumentación jurídica. Referirse el ente acusador al afirmar las acciones como ciertas y pretender que una medida de aseguramiento satisface la necesidad social y justifica justicia para las víctimas, tomar este criterio es claramente vulnerador de la presunción de inocencia. So, returning to the legal argument I am making, so that for the prosecutor's office to refer to the actions as true and claim that a preventive security measure satisfies the social need and justifies justice and brings justice to the victims, for taking such criteria, it is a clear vulneration of the presumption of innocence. Ahora bien, dentro de los argumentos señalados anteriormente, en especial que mi representado no cuenta con ningún tipo de apoyo en el país, se debe tener en cuenta que... And now, considering the arguments which has been indicated before, especially that my client does not have any type of support in the country, it must be taken into account that el imputado debe poder contar con la posibilidad de allegar pruebas que desvirtúen la solicitud del fiscal o la víctima, en el sentido de que el juez de garantías decida sobre las medidas, pues de otro modo no se le estaría garantizando un juicio justo contradictorio. Es claro que en este escenario procesal no podemos hablar de pruebas, sino de elementos materiales probatorios, por lo tanto se limita esta contradicción. The defendant must be able to bring evidence that contradict, that disprove the request by the prosecutor's office or the victim, or the victim's representation, in the sense that the judge for the control of guarantees may decide over such a measure, because otherwise it would not be a fair process, a contradictory process. It is clear that in these proceedings we cannot speak of evidence but of probative material elements. Therefore, this contradiction is limited. Voy a decir algo que no está escrito, ¿listo? En este caso, sobre la posibilidad de allegar pruebas por parte del defendido, se debe tener en cuenta que se está, por un lado, prestando una defensa técnica, pero la defensa material, ese peso va a recaer en el imputado. In this case, when we're talking about the opportunity to bring forth some evidence, this technical defense is being carried out in this process, but the material defense will be provided also by the defendant. Por lo tanto, es el imputado en el ejercicio de esa defensa material quien debe buscar esa evidencia o elementos de prueba para ejercer el principio de contradicción. And therefore, it is the indicted party in his material defense who must seek
such evidence or elements of proof to ascertain, to bring to the process. Por lo tanto, señor juez, si se decreta una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, se le estaría negando la aplicación del principio de igualdad de armas. Therefore, Your Honor, if the measure to be applied would be a preventive custodial measure in a detention institution, he would be being denied the principle of equality of arms. Señor juez, solicito comedidamente realizar un análisis a la sentencia C-469 de 2016. Your Honor, I politely request an analysis of the judgment of the sentence C-469 of 2016. La cual presenta serios reparos frente a lo estipulado por la Convención Americana de Derechos Humanos, which presents serious objections to the provisions of the American Convention of Human Rights, Inter-American Convention. Sin embargo, nos hemos acogido a lo señalado por la máxima corte. No me referiré a asuntos de fondo de la sentencia que el señor juez y las partes bien conocen. However, we accept what was declared by the highest court, our highest court. I will not refer to substantive issues of the sentence that the judge and the parties know. Al respecto, la ley colombiana y su jurisprudencia han desarrollado las necesidades de dicha medida de aseguramiento. Sin embargo, esta colisiona con el derecho internacional expresado en los derechos humanos, que forman parte de la normativa colombiana por extensión del bloque de constitucionalidad. In this regard, the Colombian law and its jurisprudence have developed the need for such a preventive security measure. However, this one collides with the international law for human rights, which are a part of the Colombian regulation by the block of constitutionality. La imposición de la detención preventiva provoca en la sociedad la sensación que la justicia está siendo efectiva. Por ende, no se están quedando en la impunidad los delitos, en apariencia. El aparato judicial está velando por el interés general y el orden público, contrario a lo que establece el sistema interamericano, para quien la detención preventiva solo es válida en tanto se imponga para garantizar el normal desarrollo del proceso y la asistencia al mismo. The imposition of a preventive detention measure causes in society the feeling that justice is being effectively served. Therefore, that crimes are not remaining in impunity. Apparently, the judicial apparatus is watching over the general interest and public order. And this is contrary to what is established by the Inter-American system for which a preventive detention measure is only valid as long as it is imposed to guarantee the normal development of the process and ensure appearance in it. Por esto, lo señalado por la jurisprudencia resulta contrario a lo dispuesto por la Comisión Interamericana. For this, what is indicated by the jurisprudence is contrary to the provisions of the Inter-American Commission. La medida resulta innecesaria con respecto a estos fines procesales, por cuanto es el Estado quien debe contar con un poder amplio y suficiente para satisfacerlos, sin limitar los derechos fundamentales de los individuos. And so the measure is unnecessary regarding the procedural purposes, since it is up to the state to ensure broad and sufficient power to satisfy
those purposes without limiting the fundamental rights of any individual. La restricción de los derechos fundamentales del individuo, en este caso la libertad, no debe ser la solución para las falencias estatales en la administración de justicia. Por tanto, aunque la protección de pruebas ha sido consagrada en la Constitución como un fin constitucional válido, en realidad resulta ser un fin procesal. The restriction of fundamental rights of the individual, in this case its liberty, should not be the answer for the failures of the administration of justice. Therefore, although the protections of evidence has been established by the Constitution as a valid constitutional purpose, it is actually a procedural purpose. Ahora bien, señor juez, ¿cómo es posible y probable que se decrete una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario? Pues, aunque se presentan reparos por parte de la defensa, no le es posible al suscrito desconocer la aplicación de la ley y la jurisprudencia en estos casos, mediante la cual, en estos casos, déjala ahí que me permite. Now, Your Honor, since it is possible and likely that a preventive detention measure will be decreed in a prison facility, there are objections which are being raised by this defense, and it is not possible for this defense to ignore the application of law and jurisprudence in these cases. La aplicación de una medida de aseguramiento es posible y probable, pese a lo que ha manifestado la defensa. So I repeat that the imposition of a preventive measure in a prison establishment, it is likely, despite what the defense has indicated. En caso de que esto suceda, la defensa tiene una solicitud especial y relevante que hacer, y es que se garantice la seguridad de mi representado. In case that this happens, this defense has one very important request, and this is that the safety of my defendant is guaranteed. Ya que su vida está en riesgo, pues este caso es de trascendencia nacional, donde se ha generado una consternación en la sociedad. Given that his life is at risk, this case has been of natural importance, and there's a great concern in society that has been caused by it. También se ha generado odios en la misma, por lo cual es menester resaltar que un establecimiento de seguridad ordinario no garantiza la seguridad del imputado. There has been hatred generated during this process. Therefore, it is necessary to highlight that an ordinary security prison establishment does not guarantee the safety of the defendant. Un ejemplo claro de ello es lo sucedido en noviembre del 2022 con el señor Jhon Poulos González, señalado de abusar de una joven en Transmilenio, donde inicialmente se pretendió mostrar este caso como un suicidio. A clear example of this is what happened on November of 2022 with Mr. Jhon Poulos González, who was accused of abusing a young woman in the Transmilenio bus system, where and this case was initially shown as if it was a case of suicide. Es decir, después de su captura, se hizo pública la noticia que el señor Jhon Poulos se había suicidado. So, after his arrest, it was made public that Mr. Jhon Poulos had committed suicide. Pero las investigaciones evidenciaron que se trató de un asesinato,
lo cual resultó con la captura de 5 miembros de la policía. Esto es una clara muestra que al remitir al señor Poulos a un establecimiento regular, pone en riesgo su vida e integridad personal. But during the investigation, it was shown, it was evidence that it was a murder which resulted in the arrest, the capture of 5 members of the police. This is a clear sign that sending Mr. Poulos to a regular prison establishment puts his life and personal integrity at risk. Señor juez, esto es un hecho notorio, el cual se conoció en todos los medios colombianos, por lo cual no se hace necesaria acreditación. Your Honor, this is a fact that was notorious, which was made known by the common media, by the regular media, so therefore it does not require to be credited here. Por lo cual solicito con medida y especialmente se garantice la seguridad del imputado, protegiendo su vida e integridad, manteniendo a mi representado en las instalaciones de la Fiscalía. En caso que esto no sea posible, que su custodia esté protegida bajo un esquema de máxima seguridad. Therefore, I respectfully request, Your Honor, that his safety, the safety of the indicted party, is guaranteed by the protection of his life and integrity. Maintain the indicted party here in the facilities of the General Prosecutor's Office headquarters, or if this is not possible, that his custody be protected under a top security scheme. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Y sí, gracias, señor intérprete. That is all. Bien, gracias, señor defensor. El despacho le solicita al señor intérprete que le pregunte al señor John Nelson si ha comprendido la interpretación que usted ha hecho a la exposición de la defensa. Once more, Mr. Poulos, the judge needs to know if you have understood what I have just interpreted from the exposition of the lawyer. Yes, I understood everything. Sí, señor, él entendió todo. Por favor, para que le pregunte si considera que el señor defensor omitió algún tema que considera pertinente que aquel debía exponer en su sustentación. Sure. Mr. Poulos, the judge needs to know whether there is some other aspect that was not exposed in this presentation by the lawyer and that you need to make clear. Could I have 10 minutes to discuss? Él dice que si le pueden dar 10 minuticos para discutir ese aspecto. Bien, son las 4:02. Sobre las 4:10, nuevamente le pregunto, señor traductor. Sí, señor.
Señor juez, ya finalizamos la comunicación con mi representado. Bien, vamos a esperar que las demás partes activen su cámara. Bien, entonces, señor intérprete, para que damos constancia entonces de que el señor Jhon Nelson ya ha comunicado a su defensor lo que considera que debe adicionar a su intervención inicial aquel. Sí, señor. Well, you are so far in agreement with what has been said, and there's no more to be added. No, nothing else said. Sí, señor, que entonces está de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora y que no hay más que adicionar. Bien, gracias. Entonces son las 4:10 de la tarde. Vamos a hacer un receso de una media hora mientras en ese tiempo organizo lo que va a ser objeto de respuesta a cada una de las partes intervinientes y evidentemente pues emitimos la decisión. Son las 4:10, sobre las 4:40 de la tarde reanudamos.
este mismo link por si se quieren desconectar, igual pueden permanecer, no hay inconveniente. Muchas gracias, su señoría. Gracias, su señoría.
de celotipia que se enmarquen dentro de un feminicidio. En lo que tiene que ver con el ingrediente subjetivo de este delito, recientemente la Sala de Casación Penal, en una decisión de diciembre del año pasado, en unos hechos que tienen algún tipo de similitud con lo que ahora es objeto de judicialización, se concluye como estos actos y esa manera de muerte corresponden a un feminicidio. Señor traductor, para que explique, por favor. Haga la interpretación, perdón. Sí. Bueno, afortunadamente tengo una nueva aplicación, entonces puedo tomar su dictado un poco mejor. Muchas gracias. This in order to answer to the defender here regarding the relation of the existence of this cycle of violence where there was an objectification of Valentina and whether there was an absence of economic violence in the absence of proof for this conduct, and that there was a jealousy established in the framework of a feminicide as regarding to what has to do with the subjective ingredient. Recently, the ruling court, the criminal final ruling court admitted in December of last year an attempt to bring to justice, as it is concluded in these events, a manner of death which corresponds to a feminicide, but fortunately there is a new application, and so it is decided to take it into account. Sí, señor. Entonces vamos a hacer la lectura de la cita jurisprudencial. Es un poco extensa, pero va a permitir resolver cualquier tipo de discusión en torno a lo que diferencia un homicidio de un feminicidio y cómo los hechos jurídicamente relevantes de este asunto corresponden al de un feminicidio. Señor traductor, hace la interpretación y seguidamente hacemos la lectura de la cita jurisprudencial. Now we're going to read precisely what the differentiation there is from a homicide, from a feminicide, and how those relevant acts take precedent in this case. Sí, señor. En decisión SP 3993-2022 del 16 de diciembre de 2022, radicación número 58-187, magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán, se indica lo siguiente, abro comillas. El legislador colombiano, al tipificar el delito de feminicidio, artículo 2 de la ley 1761-2015, que adicionó el artículo 104A al Código Penal, introdujo un ingrediente subjetivo consistente en que la vida de una mujer sea suprimida por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género, y previó algunos supuestos fácticos que de verificarse, permitirían al menos inicialmente adecuar el comportamiento a esta conducta punible. La Corte Constitucional en la sentencia C-539/16, al revisar la exequibilidad de la norma citada, aclaró que las hipótesis factuales allí previstas son enunciativas y no taxativas, y no reemplazan ni conllevan a que pueda prescindirse del elemento subjetivo del tipo, de modo que en cada uno de tales contextos se requiere demostrar, además, que la vida de la mujer fue suprimida por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género para que se verifique ejecutado el delito de feminicidio. La correcta imputación fáctica y jurídica del delito de feminicidio no exige que la Fiscalía General de la Nación se circunscriba a alguna de las causales descritas en la norma. Basta entonces que se indique cuáles son los hechos que dan cuenta que el asesinato de una mujer se produjo por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género
ingrediente subjetivo del tipo penal de feminicidio, que para que se entienda cumplida en debida forma esta exigencia. Siguiendo con el examen del tipo penal de feminicidio, se tiene que en el informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, del 23 de mayo de 2012, la relatora especial de Naciones Unidas explicó que los homicidios por razones de género pueden ser divididos en dos categorías: activos o directos y pasivos e indirectos. Los primeros incluyen la violencia en la pareja. Por su parte, en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las mujeres, de las muertes violentas de mujeres por razones de género, feminicidio, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se indicó que en la experiencia latinoamericana se han identificado las siguientes modalidades delictivas de feminicidio: íntimo, la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima sostenía una relación o un vínculo íntimo. En el orden nacional, sobre la adecuada y completa comprensión de los conceptos por su condición de mujer y por motivos de su identidad de género, la Corte Constitucional en la sentencia C-539/2016 señaló lo siguiente: en razón de lo anterior, en los fundamentos de esta sentencia se ha recabado y debe ahora recalcar que la muerte de una mujer se lleva a cabo por su condición de ser mujer, cuando existe un trasfondo de sometimiento y dominación de las víctimas, que surja como manifestación de una realidad basada en patrones históricos de discriminación, producto del uso de estereotipos negativos de género. Puede haber situaciones antecedentes o concurrentes de maltratos físicos o sexuales, como la violación, la esclavitud, el acoso sexual o las prácticas forzadas sobre el cuerpo de la mujer. Asimismo, la muerte puede ser el acto final dentro de un continuum de prácticas constantes de maltrato corporal. Por esta senda, la Corte Suprema, allá hay una serie de decisiones, señor doctor, puedo omitir, en la que se analizó la circunstancia de agravación punitiva prevista en ese entonces para el delito de homicidio relacionada con que el reato se cometiera contra una mujer por el hecho de ser mujer. Norma que finalmente fue derogada por el artículo 13 de la Ley 1769/2015, que dio paso a la tipificación del delito de feminicidio como delito autónomo. Matar a una mujer porque quien lo hace siente aversión hacia las mujeres, no se duda, es el evento más obvio de un homicidio de mujer por razones de género, que fue la expresión por la cual se refirió al feminicidio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 16 de noviembre de 2009, expedida por el caso González y otras, Campo Algodonero versus México. Pero también ocurre la misma conducta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra que sucede en un contexto de dominación, público o privado, y donde la causa está asociada a la instrumentalización de que es objeto. En otros términos, se causa la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Bien. Posteriormente, se señala más adelante, señor traductor, para que se ubique, por elementos generales de la violencia de género, la sala quiere destacar, primero, la gran intensidad en la violencia aplicada, como es la aparición de traumatismos, puñaladas, cortes, estrangulación, como en este caso, etc. 2. El uso de un instrumento doméstico de fácil acceso para el agresor. Y 3. La utilización de las manos como mecanismo homicida directo, sin recurrir a armas u otros instrumentos. Dentro de los elementos contextuales que pueden ser útiles para determinar si se está en presencia o no de un delito de feminicidio, se encuentran entre muchos otros la determinación de la causa de la muerte y las lesiones que se encuentran en el cuerpo de la víctima, pues en ocasiones tales hallazgos pueden estar caracterizados por los elementos generales de la violencia de género.
Sobre este tema, en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, se indicó que en los casos de feminicidio, los mecanismos de muerte más habituales suelen ser la estrangulación, la sofocación, los traumatismos y el apuñalamiento. Por la misma senda, en la guía Protocolo para la Investigación de Muertes con sospecha de feminicidio de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se indica que los mecanismos de muerte más frecuentes de feminicidio incluyen las muertes por arma blanca, el arma de fuego, las policontusiones por mecanismos simples y complejos y las asfixias mecánicas. Ello no es casual. La utilización de las manos como mecanismo homicida para causarle la muerte a una mujer exige tiempo y proximidad, caracteres que indiscutiblemente se relacionan con sentimientos de rabia, ira, desprecio, castigo, humillación, entre otros, y que expresan el odio manifiesto propio de la misoginia. En este tipo de violencia, en donde el hombre solo utiliza sus propias manos para matar a una mujer, se constituyen en la forma de expresarse superiores a través de ese rasgo distintivo que hace diferentes a hombres y mujeres. Esto es la fuerza física que, por regla general, en los primeros es mayor que en las segundas, en un claro ejercicio de sometimiento y dominio de la mujer a través de la fuerza, en tanto aquella se ve anulada físicamente, dado que no tiene forma de responder al ataque, caracteres que revelan el dolo específico de matar a una mujer por su condición de género. Y allí cierro la cita. Un poco extensa, pero creo que es muy idónea para lo que tiene que ver con este caso en concreto, considerando la manera de la muerte de Valentina. Señor traductor, puede hacer la actividad de traducción de la cita a la que escucho lectura. Sí. So, in the decision FP 3993 of 2022, filing number 58187 of December 16, 2022, by Diego Eugenio Corredor Beltrán, the Colombian legislator, when typifying the crime of feminicide in Article 2nd of Law 1761 of 2015, which added Article 104 to the Criminal Code, introduced a subjective ingredient consistent of a woman's life being suppressed because of their condition of being women or for reason of their gender identity, and foresaw some factual assumptions that, if verified, would allow at least initially to adapt the behavior to this punishable conduct. The Constitutional Court, in judgment C-539 of 2016, when reviewing the enforceability of the aforementioned regulation, clarified that the factual hypotheses provided therein are illustrative and not to be only literal, and do not replace or lead to the dispensing with the subjective element of the type of crime, so that in each of these contexts it is required to demonstrate, in addition, that the life of the woman was suppressed because of their condition of being a woman or for reasons of their gender identity. And that must be concluded to verify the crime of feminicide. The correct factual and legal indictment of the crime of feminicide does not require that the office of the General Prosecutor's Office would limit
itself to any of the grounds described in such regulation. It is enough then to indicate that what are the facts that show that the murder of a woman occurred due to her being a woman or for reasons of their gender identity, subjective ingredient of the criminal offense of feminicide, so that this requirement is understood to have been duly fulfilled. Continuing with the examination of the criminal offense of feminicide, it is found that in the report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its causes and consequences of May 23 of 2012, the United Nations explained that gender-based homicide can be divided into two categories: active or direct, and passive and indirect. The former include intimate partner violence. For its part, in the Model Latin American Protocol for the investigation of violent deaths of women for gender reasons, feminicide, prepared by the Regional Office for Central America of the United Nations High Commissioner for Human Rights, it was indicated that in the Latin American experience, the following criminal modalities of feminicide have been identified: intimate, the death of a woman committed by a man with whom the victim had an intimate relationship or bond. At the national level, regarding the adequate and complete understanding of the concepts due to her status as a woman and for reasons of her gender identity, the Constitutional Court in ruling C-539 of 2016 stated the following: in view of the foregoing, in the grounds of this sentence, it has been collected and must be now be emphasized that the death of a woman takes away death of a woman, in this case, because of her status as a woman, when there is a background of subjugation and domination of the victim, which arises as a manifestation of reality based on historical patterns of discrimination, product of the use of negative gender stereotypes. There may be a previous history or a concurrent situation of physical or sexual abuse, such as rape, slavery, and sexual harassment or forced practices on the woman's body. Likewise, death can be the final act within the continuum of constant practices of bodily abuse. Following this sense, the Supreme Court in decision CJ-SP 2119 of 2015, filing 41457, established, among others, that the circumstance of punitive aggravation provided for the crime of homicide was analyzed related to the fact that the crime was committed against a woman for the fact of being a woman, a regulation that was finally repealed by Article 13 of Law 1761 of 2015, which gave way to the classification of the crime of feminicide as an autonomous crime. And the following was indicated: killing a woman because whoever does it is an aversion to women. There is no doubt. This is the most obvious event in a gender-based homicide of a woman, which was the expression with which the Inter-American Court of Human Rights referred to feminicide in the judgment of November 16, 2009, issued in the case of Gonzalez and others, Campo Algodonero versus Mexico. But the same conduct also occurs when the death of the woman is the consequence of violence against her that occurs in the context of domination, public or private, and where the cause is associated with the instrumentalization of which she is subjected. In other words, the death of a woman is caused
by the fact of being a woman, when the violent act that produces it is determined by the subordination and discrimination of which she is a victim, resulting in a situation of extreme vulnerability. In decision CJ SP 1167 of 2020, filing 57957 of April 6, 2022, in which the analysis was carried out. Ah, no, creo que sigo ahí, creo que me salto. Si no estoy mal, sí. Sí, ahí me salto aquí. Ya, gracias. A los elementos, sí. Sí, señor. For general elements of gender violence, the Chamber wishes to highlight the great intensity in the applied violence, such as the appearance of trauma, stab wounds, cuts, strangulation, etc., to the use of a household instrument that is easily accessible to the aggressor, and 3, the use of the hands as a direct homicidal mechanism without resorting to weapons or other instruments. Among the contextual elements that may be useful to determine whether or not there is a crime of feminicide, there are, among many others, the determination of the cause of death and the injuries found on the victim's body, since on occasions such findings may be characterized by the general elements of gender violence. On this subject, in the Model Latin American Protocol for the Investigation of Violent Deaths of Women for Gender Reasons, feminicide, it was indicated that in cases of feminicides, the most common death mechanisms are usually strangulation, suffocation, trauma, and stabbing. On the same path, in the Guide Protocol for the Investigation of Deaths with Suspicion of Feminicide from the Directorate of Human Rights of the Ministry of the Interior of Colombia and the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, it is indicated that the most frequent death mechanisms of feminicide include deaths by white weapon, by knife and firearms, polyconcussions, by simple and complex mechanisms, and the mechanical asphyxia. This is not accidental. The use of the hands as a homicidal mechanism to cause the death of a woman requires time and proximity, features that are unquestionably related to feelings of rage, anger, contempt, punishment, humiliation, among others, and that they express the manifest hatred of misogyny. This type of violence, where the man only uses his bare hands to kill a woman, constitute a superior way of expressing himself through that distinctive feature that makes men and women different, that is, the physical force that, as a general rule, in the former is greater than in the latter. In a clear exercise of subjugation and domination of the woman through force, while she is physically nullified, since she has no way of responding to the attack. Characters that reveal the specific intent of killing a woman because of her gender condition. Sí, señor. Bien. Ahora, establecido ya qué tipo de delito de feminicidio o qué tipo de feminicidio se le imputó, los elementos de ese delito, puntualmente el ingrediente subjetivo, es menester señalar los hechos jurídicamente relevantes que ha imputado la Fiscalía en relación con esta conducta. Recordemos que las audiencias preliminares, aun cuando son concentradas, son separadas, son independientes y en manera alguna, por el hecho de que ya se haya hecho mención sobre aquellos en la formulación de imputación,
deban ser omitidos en sede de medida de aseguramiento. Señor traductor. And now that we've gone we've gone over the type of crime which has been committed, we must now state those elements in the subjective ingredient, and it is necessary to point out the legal relevant facts that the prosecutor's office has presented. And although we must recall that though these preliminary hearings before the trial are united in some manner, they are also separated and independent. And even though the facts have been reviewed during the indictment, they must be once more gone through in this process. Sí, señor. Bien, entonces los hechos, señor traductor, que son los que nos facilitó el señor fiscal, se encuentran en el documento que le remití. Entre la madrugada y la mañana del domingo 22 de enero de 2023, estando en el interior del apartamento 802 del edificio Capadocia, ubicado en la calle 101, número 2117 del norte de la ciudad de Bogotá, Jhon Poulos sostuvo relaciones sexuales con Valentina Trespalacios Hidalgo. Procedió a golpearla de manera violenta con sus propios puños, luego ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte. Jhon Poulos asfixió a Valentina Trespalacios mediante una acción de compresión en el cuello, luego de haberla agredido físicamente, pues le propinó de manera reiterada golpes en su rostro, cuello, cabeza, espalda y extremidades superiores. Valentina Trespalacios Hidalgo, de 21 años de edad, falleció por asfixia causada por estrangulamiento. Jhon Poulos sostenía una relación sentimental de noviazgo desde hace aproximadamente un año con Valentina Trespalacios, al punto de existir un compromiso de convivencia permanente. Jhon Poulos le quitó la vida a Valentina Trespalacios Hidalgo como resultado de un proceso celotípico, basado en una obsesión permanente respecto de la relación sentimental o de pareja sostenida con ella, hasta el punto de concebirla como un objeto personal y por ende ejercía sobre ella un acoso y control sobre sus acciones y actuaciones personales como mujer. Es así como le controlaba sus amistades personales, le vigilaba sus redes sociales e incluso contrató un investigador privado para que ella la siguiera. Comportamiento que se debe entender como violento, dado a que afectaba la integridad física, moral y psicológica de la víctima, pues le instrumentalizaba su condición de mujer. Jhon Poulos aprovechó su condición de hombre con una contextura gruesa para dominar y reducir a Valentina Trespalacios para poder agredirla físicamente y estrangularla. La víctima no podía defenderse dada la inferioridad o desventaja física. Jhon Poulos, luego de quitarle la vida a la señorita Valentina Trespalacios Hidalgo, procedió a doblar su cuerpo, aprovechando la flacidez del mismo, y lo empacó en una maleta de viaje de color azul, de propiedad suya, dejó la cabeza de la víctima por fuera, se la tapó con una manta o toalla, la subió a un carro de mercado, la introdujo en el baúl del vehículo de placas JNL 991 de color gris, el cual había alquilado con anterioridad en la empresa Massey Motors Álamo, y procedió a dirigirse hasta la carrera 109 con calle 23G, vía pública del barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón, y allí en un vertidor o contenedor de basura y escombros la arrojó. Esos son los hechos jurídicamente relevantes del feminicidio. Señor traductor, para que haga la actividad de traducción de ese texto para el señor Jhon Nelson. Sí, señor, cómo no. And these are the facts
presented by the prosecutor's office, and so these are the factual crimes for the aggravated feminicide. Between the early morning and the morning of Sunday, January 22nd of 2023, while inside the apartment 802 of the Cappadocia building located at Calle Street 101, number 2117, in the north of the city of Bogota, Jhon Poulos had sexual relations with Valentina Trespalacios Hidalgo. He proceeded to then beat her violently with his own fist, then put pressure around her neck with his hand until he caused her death. Jhon Poulos suffocated Valentina Trespalacios by means of a compression action on the neck after having physically assaulted her. Since he repeatedly hit her on her face, neck, head, back, and superior limbs. Valentina Trespalacios Hidalgo was 21 years old, died of suffocation caused by strangulation. Jhon Poulos had been in a sentimental relationship, dating Valentina Trespalacios for about a year, and to the point that they were cohabiting permanently. Jhon Poulos took the life of Valentina Trespalacios Hidalgo as a result of a jealousy process based on a permanent obsession regarding the sentimental relationship with that partner, to the point of conceiving her as a personal object and therefore exercising over her harassment and control of her personal actions as a woman. This is how he controlled her personal friendships, monitor her social networks, and even hire a private investigator to follow her. Behavior that must be understood as violent, since it affected the physical, moral, and psychological integrity of the victim, since it was used for her condition as a woman. Jhon Poulos took advantage of his condition as a man with a big frame to dominate and reduce Valentina Trespalacios, to be able to physically attack her and strangle her, and the victim could not defend herself given her inferiority or physical disadvantage. Jhon Poulos, after taking the life of Miss Valentina Trespalacios Hidalgo, proceeded to bend her body, taking advantage of how it was limp, and packed it in a blue travel suitcase, which he owned, leaving the victim's head outside. Cover her with a blanket, great blanket or towel, put her in a market push car, put her in the trunk of a vehicle with license plate JNL991, which he had previously rented from the Massett Motors Alamo Company, and proceeded to go to Carrera, that would be Road 109 with Calle Street 23G, in a public space in Los Cambulos neighborhood of the locality of Fontibón, and there to throw her in a garbage disposal container. Bien. Ahora debemos entrar a determinar si esos hechos jurídicamente relevantes aparecen acreditados con los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que se ha aportado en esta audiencia y que ha sido objeto de contradicción en la misma. Now, it is the duty to link whether those legally relevant facts that have been credited are linked to the evidentiary material elements and the physical evidence
and the information legally obtained and provided in this hearing. Sí, señor. Bien. De acuerdo con los elementos, es posible colegir que el sábado 21 de enero de 2023, Valentina Trespalacios Hidalgo, en horas de la noche, se encontraba al interior del apartamento 802 del edificio Capadocia, ubicado en la calle 101, número 2117. Señor traductor. Sí, señor. According to the elements, it is possible to conclude that on the Saturday, the 21st of January of 2023, Valentina Trespalacios Hidalgo, in the nighttime, was in the interior of the apartment of address of the building address 101 2115. Sí, señor. Aquello se ha acreditado con esa imagen número 32 de ese informe o estudio de videos del 24 de enero de 2023, elaborado por Juan Sebastián Alfonso Huerta. This has been seen from image number 22 in this report, in the videos taken or provided in a report dated January the 24th of 2023, made by Juan Sebastián, no recuerdo el apellido, qué pena, no alcancé a anotar. Alonso Huérfano. Alonso Huérfano, Juan Sebastián Alonso Huérfano, gracias, su señoría. Bien. En esa imagen 32, que señaló el apoderado de las víctimas como la última que se tiene de Valentina Trespalacios Hidalgo con vida, y que es similar al video que reprodujo el señor fiscal en su intervención, en el que se ubica a Valentina Trespalacios Hidalgo en el pasillo o en el arco de la puerta de entrada de ese apartamento 802, como se exhibió en esta audiencia. So in that image number 32, which is the last image of Valentina alive, and this image is similar also to the video presented here by the prosecutor, in which she stands under the threshold of the door in the hallway of that apartment 802, as seen in the material presented. Sí, señor. Ese hecho también lo acredita Laura Elena Hidalgo Bolívar, progenitora de Valentina Trespalacios Hidalgo, quien señaló que para ese sábado 21 de enero, en horas de la noche, sostuvo una videollamada con su hija y aquella se encontraba allí en ese apartamento en el que aparentemente iniciaba una nueva vida junto a Jhon Poulos. So this timeline is also in agreement with the report by Laura Elena Hidalgo Bolívar, who is the mother of Valentina, who held a video conference with her daughter, and that she was in that apartment on that night, apparently because she was starting a new life permanently with Jhon Poulos. La próxima vez que se volvió a ver a Valentina
Trespalacios Hidalgo, fue introducida abrupta o aparatosamente en una maleta de color azul al interior de un contenedor en inmediaciones de la carrera 109 con calle 23G, vía pública, del barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón de este distrito capital. The next time that Valentina is seen again is when she was found abruptly introduced into a blue-color suitcase in the interior of a garbage container in the area of Carrera 109 and Calle 23 around the neighborhood of Los Cámbulos in the locality of Fontibón here in the capital. Este hallazgo se da el domingo 22 de enero de 2023 sobre las 3:30 horas por parte de Jorge Enrique Flores Chaparro, quien manifestó ser un habitante de la calle que revisó el contenedor, el interior del contenedor de la basura y observó una maleta de color azul que en su interior contenía, perdón, qué pena, no sé la actividad que estén haciendo allá, pero repite lo que estoy señalando, que contenía una mujer, o sea, la maleta de color azul contenía una mujer y que aparentemente aquella se encontraba sin vida. Señor traductor. Señora. So the day of the finding of her body was on Sunday, the 22nd, at about 3 in the hours of the afternoon, by a homeless person whose name is Jorge Enrique Flores Chaparro, who indeed checked the interior of that garbage container and observed that blue-colored suitcase which contained the bodiless, the lifeless body of that woman. Sí, señor. Al lugar de los hechos se dirigió el subintendente Carlos Augusto Prieto, integrante del cuadrante 13 del CAI Versalles de la estación 9ª de policía de Fontibón, quien para ese día adelantaba labores de patrullaje y se le acercó una persona con características de habitante de la calle, quien manifestó llamarse Jorge Enrique Flores Chaparro, de oficio reciclador, quien le indicó que en un contenedor o al interior de ese contenedor había una maleta azul que tenía en su interior una mujer de la que o en la que sobresalía su cabeza y que aquella al parecer se encontraba sin vida. So to this scene where the facts occur, arrived Subintendent Carlos Augusto Prieto, who is a patroller for the Sector 13 of the 9th Station of Police in the Versalles Attention Command, who was patrolling that day, and he then spoke with Mr. Jorge Enrique Flores Chaparro, who indicated that he had found that blue-collar suitcase which had the head of a woman coming out of it. Sí, señor. De manera inmediata se dirige al lugar en el que se encuentra el contenedor, lo revisa y observa un cuerpo sin vida de una femenina dentro de una maleta, la femenina tenía signos de presión en el cuello. So he immediately heads towards the container and checks the inside of it,
and observed the lifeless body of a female, and he sees the head protruding out of the suitcase, or the blue suitcase, with signs of pressure on her neck. Al lugar, o en el lugar hizo presencia el policial Omar Alberto Vargas Telles, responsable del Laboratorio Móvil de Criminalística Mercurio 38, conformado también por el subintendente Orlando Castro, unidad que se encargó de hacer el levantamiento del cadáver de Valentina Trespalacios Hidalgo. But to the place also arrived the police force Omar Alberto Vargas of the criminalistic laboratory Mercury 38, and also Officer Orlando Castro, who then proceeded to make the scene of the crime of the body. Bien. Estos uniformados adelantan el acta de inspección técnica del cadáver, en el que señalan que en la dirección indicada del barrio ya señalado, en un contenedor de basura encontraron a una persona fallecida de nombre Valentina. Indican que hallaron una maleta de color azul con cinta negra, de la cual sobresale por un costado una cabeza humana de características femeninas, y que posteriormente realizan un corte a la cinta que envolvía la maleta, logran abrir la maleta y encuentran un cuerpo sin vida en posición sedente de cúbito lateral izquierdo de sexo femenino. El cuerpo se encuentra vestido con una faja que le cubría desde la región mamaria hasta las piernas y una faja en la región abdominal. Se observan como signos de violencia un hematoma en la región hioidea. Sir. These officers go through and proceed to perform the inspection certificate, the technical inspection report of the corpse in the address that has already been mentioned, establishing that it was inside a garbage container when it was found a blue suitcase with black tape on it, and coming out of that suitcase there was a human head, a female human head, and later on they cut the tapes and managed to open the suitcase and finds the lifeless body in a it was it was positioned on the left side of her body, of her female body, inside the suitcase, and it was she was wearing two girdles, one in the breast and one on the legs, on the abdominal area, another girdle she was wearing, and there were signs of violence, a hematoma, and in the hyoid region. El policial Orlando Castro, perito en topografía forense encargado de fotografía, elaboró un álbum fotográfico de la inspección técnica del cadáver, compuesto por 22 imágenes que muestran cómo se halló la escena del delito, la ubicación exacta del contenedor
el lugar y la forma en que fue encontrado el cuerpo de la abscisa, examen que permite concluir que la escena fue narrada en la inspección técnica al cadáver, tal y como lo muestran el informe fotográfico, la evidencia fotográfica. The police officer, Orlando Castro, who is an expert in taking this imagery, forensic imagery, elaborates the photographs. We go into the album for technical inspection of the body, and those images which are shown, which show the exact location in the container and the way in which the body was found of the dead person, and those actions allow to conclude and support the technical report. Sí, señor. Juan Sebastián Morales Cuellar, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, llevó a cabo la necropsia del cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios Hidalgo el 23 de enero de 2023. Juan Sebastián Morales Cuellar, who is a forensic a legal examiner, forensic examiner of the Legal Institute of Forensic Sciences, carried out the examination on January the 23rd. El 22 de enero, su señoría, perdón, de 2023. 23 de enero. Sí, señor. Yeah, on January the 23rd, he carried out that examination. Sí, señor. Determinó que el cuerpo se encontraba con signos de estrangulamiento y maniobras de ocultamiento. He determined that the corpse had signs of strangulation and maneuvers of concealment, of hiding. Sí, señor. Bien, los siguientes son las lesiones, señor traductor. Ahí en el documento está señalado a lo que voy a hacer lectura. Manifestó además que encontró las siguientes lesiones. Lesiones en el cuello por estrangulamiento. Presenta 5 surcos de presión de color violáceo incompletos, paralelos entre sí, en la cara anterior del cuello. Hematomas recientes en los músculos anteriores del cuello. Hematoma reciente en los cartílagos tiroides y cricoides. Hematoma reciente violáceo en la mucosa labial superior e inferior. Hematoma reciente de los músculos infraioideos. Hematoma reciente del músculo esternocleidomastoideo derecho. Hemorragia en la parte derecha de la lengua. Abrasiones de patrón ungueal distribuidas en la región nasogeniana derecha y la rama mandibular ipsilateral. Hematomas subgaleales múltiples en regiones parietal y temporal izquierdas, frontal y parietal derecha, signos de edema cerebral. La siguiente lesión, moderada congestión facial generalizada y edema peribucal. La otra lesión, severa congestión conjuntival asociada a hemorragia subconjuntival bilateral y presencia de petequías en las conjuntivas tarsales. Hallazgos que le permitieron determinar que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Listo. So we have this necropsy report, which states in which the examiner stated that he found the following injuries: neck injuries from strangulation, which presents 5 pressure grooves, purplish in color, incomplete, parallel to each other on the anterior, that's the front face of the neck. Recent bruises on the anterior muscles of the neck. Recent hematoma in the thyroid and cricoid cartilages. Recent violaceous hematoma of the upper labial mucosa and the upper and lower labial mucosa on the lips. Recent hematoma of the infrahyoid muscles, which
recent hematoma of the right sternocleidomastoid muscle, bleeding on the right side of the tongue, nail pattern abrasions distributed in the region of the right nasolabial and ipsilateral mandibular branches, multiple subgaleal hematomas in parietal and left temporal, frontal, and right parietal areas, signs of cerebral edema, moderate, and then there is another injury which is moderate generalized facial congestion and perioral edema, severe conjunctival congestion associated with bilateral subconjunctival hemorrhage and presence of petechia on the tarsal conjunctive. Findings that allowed him to determine that the cause of death was asphyxia by strangulation. Yeah. Los elementos materiales probatorios hasta aquí examinados permiten concluir sin lugar a dudas que la agresión mortal ejecutada en contra de Valentina derivó en un contexto de violencia de género por su condición de mujer. The material elements of the evidence so far reviewed allows us to conclude that the death of Valentina occurs as a result of these facts. Sí, señor. La muerte de Valentina se produjo con las manos de su agresor, que como se indicó anteriormente, se relacionan con sentimientos de rabia, ira, desprecio, castigo y humillación en un escenario propio de sometimiento y de dominación a través de la fuerza física. This evidence shows that the death of Valentina was produced by the very hands of the aggressor, as previously stated, with feelings of disregard and humiliation of her and inflicting on her that control or domination, which was his motive. Sí, señor. Doctor, ya un acto estoy como el mandando, anterior solo puede ya ser estoy movido mandando. por sentimientos profundos de odio hacia ella, pues exige del victimario asumir una actitud de indiferencia absoluta frente a la agonía prolongada de la víctima, sin importarle su sufrimiento y su padecimiento, dado que la muerte no se presenta de manera inmediata. And such motives, as stated before, can only be a cause of that profound hatred he felt and the indifference for the agony and suffering given that the death endured took a long time to be to meet the end. Sí, señor. Se presenta un contexto de dominación que caracteriza al feminicidio. Véase cómo Valentina era una joven de 21 años que medía 1,62 centímetros, pesaba 55 kilogramos y padeció o sufrió la fuerza de un hombre de 35 años, de 1,77 centímetros de estatura, de contextura fornido. In this context of domination, which is a feature of feminicide, Valentina endured such a confrontation, and she was a young 21-year-old woman measuring only 1.62 meters and weighing 55 kilograms, compared to the strength of a 35-year-old man he was well built and measures in height 1.77 meters. 1.77, ¿cierto, su señoría? Sí, sí, señor. Fue introducida
abruptamente en una maleta en la que forzosamente su cuello y cabeza quedaron expuestos y se le movilizó en tal condición para ser abandonada en un contenedor de basura con el único propósito de nunca dar con su paradero, como lo ha indicado acá el señor fiscal y también las demás partes intervinientes. Son hechos que reflejan un desprecio absoluto por la vida de la víctima. Entraña un evidente ejercicio de cosificación. She was introduced forcibly into a suitcase, leaving her neck and head out exposed, and then he was moved in such condition to be abandoned in a garbage disposal container with the sole purpose to never to be found. Such actions only reflect an absolute disregard for life and exercise of objectification of a person. También la conducta tuvo lugar en un escenario íntimo y de confianza para la víctima. But also took place in an intimate environment of comfort to the victim. Jhon Poulos era pareja sentimental de Valentina Trespalacios Hidalgo. En ese ámbito de confianza extrema, originado por la relación amorosa, Valentina se encontraba en el apartamento 802 del edificio Capadocia con la convicción de que sería su nuevo hogar. De esta manera, entonces, la víctima confiaba en que estaría con su pareja sentimental y allí se encontraría protegida. Jhon Nelson was the sentimental partner of Valentina Trespalacios, and they found themselves in a setting of extreme trust in their apartment A02, where they were found, and in which they were to eventually, or so she thought, would settle their relationship, and so they were in a very safe and trusted environment for her. Bien. De esa manera, entonces, queda acreditada en grado de inferencia razonable la conducta de feminicidio. Ahora vamos a analizar la probable autoría o participación de Jhon Poulos en estos hechos. So, in that manner, it has been credited the crime of feminicide, and in the mode of reasonable inference, the reasonable inference for a feminicide. And now we will proceed to review the possible authorship and participation of Mr. Jhon Poulos. Sí, señor. Yeah. De acuerdo con lo expuesto principalmente por el señor fiscal y por el señor apoderado de la víctima, tenemos que la maleta azul en la que se encontró a Valentina es una que llegó al país a través de Jhon Poulos. Esa misma maleta es la que aquel ingresó al apartamento 802 del edificio Capadocia y es la misma maleta en la que se introdujo el cuerpo de Valentina, que posteriormente fue encontrada en el contenedor ubicado en el edificio Campus. According to the prosecutor's
report and also by the presentation by the attorney of the victims, Mr. Nelson brought from abroad the blue suitcase, which he brought them to the apartment A02 in the Cappadocia building, and that same suitcase in which then the body of Valentina was introduced, later to be found in the Cambulos neighborhood. Entre la noche del sábado 21 de enero y el día domingo 22 de enero, en el apartamento 802 únicamente se encontraban Jhon Nelson y Valentina. Between the night of Saturday the 21st and Sunday the 22nd, in the apartment 802, only Mr. Nelson and Valentina were together. El estudio de videos y lo señalado tanto por Ennis Vianet Tous Ayala, la camarera de ese edificio, y Hernán Alberto García Ladino, guarda de seguridad, permiten establecer que de estas dos personas, la única que salió de ese apartamento con vida fue Jhon Nelson Poulos. Through the study of the videos provided and also pointed out by the chambermaid Janet Ayala and the security guard Hernán Alberto García Ladino, it is established that the only two people who were in that apartment were Jhon Nelson and Valentina, and that the only one who left out alive of that apartment was Jhon Nelson Poulos. Cuando Jhon Nelson llega al edificio Cappadocia, siendo transportado por Michael Bonilla Cardona en un servicio de Uber, un vehículo que prestaba el servicio a la plataforma Uber, aquel desciende la maleta de color azul y para ingresarla a el edificio Cappadocia no fue necesario el uso del carrito de mercado de ese edificio para el transporte de las maletas. Es decir, el peso de la maleta